Y hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos en un nuevo video en este canal. Te recuerdo que el día de hoy usaremos el indicador Alligator y usando también nuestro análisis técnico. Si quieres saber cómo usarlo y cómo aplicarlo dentro de tu comercio, quédate hasta el final de este video. Y bueno, no hablemos más y vamos manos a la obra. Y bueno amigos, vayámonos manos a la obra. Como te lo comenté anteriormente, el día de hoy nos basaremos en el análisis técnico y por supuesto nos ayudaremos con un indicador llamado Alligator. Buscaremos situaciones de trabajo utilizando este enfoque y trataremos de ganar dinero con ellas. También comenzaré hoy con una pequeña suma y cantidad de $41 y voy a tratar de aumentar esta suma alrededor de $4,000 o $5,000. Asegúrate de ver este video hasta el final y verás qué depósito lograré al final. También puede que te guste este tipo de estrategia comercial y luego puedas aplicarla en tu comercio. Y ahora permíteme contarte brevemente en qué nos basaremos al elegir los puntos de entrada del día de hoy. Como puedes ver, este indicador presenta tres deslizantes: verde, amarillo y rojo. Cuando vemos una intersección como esta, es decir, el verde se desliza hacia abajo, el precio muestra un buen descenso y en tal situación podremos abrir una operación para bajar el precio. Al hacerlo, vemos que los deslizantes se alejan más uno del otro y a continuación, como puedes ver, el precio muestra un buen crecimiento y tenemos una intersección de deslizamiento. La línea verde va hacia arriba. Es decir, en tal intersección podríamos abrir una operación para un aumento del precio, porque aquí el precio acaba de mostrar un buen crecimiento. Además, si consideramos la situación con el comercio como aquí, es decir, cuando el precio se mueve sin expresión, vemos que el indicador no emite señales como tal, ya que los deslizantes a menudo se cruzan entre sí. Usted y yo evitaremos tales situaciones y buscaremos movimientos de precios más explícitos y señales del indicador. Y sugiero comenzar el día de hoy y encontrar nuestro primer punto de entrada. Aquí tenemos el precio y se mueve en una tendencia bajista y en este momento muestra una disminución. En tal disminución abriremos una operación a la baja, ya que hay una intersección de deslizamiento en el indicador. También vemos que los principales máximos de precios en el gráfico están disminuyendo notablemente y después de un retroceso bastante fuerte hacia arriba, el precio hizo una reversión y las velas rojas impulsivas aparecieron en el gráfico. Todos estos puntos nos hacen entender que el precio tiene un buen potencial a la baja y creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia abajo en la tendencia bajista y esperemos el resultado. Bueno, y nada mal, como puedes ver, el precio mostró una ligera disminución y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada. En esta situación el indicador resultó ser correcto y nos ayudó a ganar. Bueno, y no es un mal comienzo. Y bueno amigos, hago una pequeña pausa por acá para recordarte que si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, corre, porque justo aquí te estoy dejando la palabra clave. Lo único que tienes que escribir es a mi Telegram personal la palabra equipo y ya con eso podré agregarte. Y bueno, justo acá estás viendo cómo se ve el grupo en Telegram, así que corre y aprovecha esta oportunidad. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia alcista y en este momento nuestro crecimiento. Aquí inmediatamente abro una operación para aumentar, ya que el indicador nos muestra que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Además, hasta el punto máximo en el gráfico todavía hay una pequeña distancia. Al mismo tiempo, vemos que después de una caída bastante fuerte, el precio hizo una reversión y continuó moviéndose en la tendencia alcista hacia arriba. Por lo tanto, creo que en un futuro próximo el precio todavía mostrará un buen crecimiento y esperemos el resultado.
Bueno y genial amigos, como pueden ver el precio se mueve de acuerdo con nuestro escenario y mostró un ligero aumento. Por lo tanto aquí usted y yo obtenemos ganancias. Además el indicador en esta situación nuevamente no nos falló. Y sigamos adelante y veamos qué sucede en el mercado. Una pequeña pausa para recordarte que justo allá abajo están todos los enlaces que uso dentro de mi comercio. Aprovecha esta excelente oportunidad de obtener un 50% en tu primer depósito y bueno, ve a aprovechar de ese enlace que encuentras allá abajo. Como puedes ver a continuación, después de un retroceso hacia abajo, el precio comenzó a moverse hacia arriba nuevamente y la línea verde del indicador va hacia arriba, así que abriremos una operación de aumento. Además, como puedes ver, los principales mínimos de precios en el gráfico están aumentando y por encima del precio hay una zona de resistencia que el precio ha intentado romper varias veces. Todos estos puntos sugieren que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que en un futuro próximo el precio intentará romper esta zona nuevamente y mostrará un crecimiento. Veamos cómo se cierra esta operación. Y excelente amigos, como pueden ver el precio mostró un buen crecimiento y aquí estamos obteniendo ganancias. Además el indicador en esta situación mostró nuevamente ser correcto y nos sugirió un buen punto de entrada. Y bueno, continuemos. Entonces amigos, como puedes ver aquí el precio se mueve en una tendencia bajista y vemos que en el gráfico hay una cierta atenuación y la línea verde del indicador va hacia abajo. Abriremos una operación a la baja ya que creo que el precio se moverá hacia abajo. También vemos que el precio aquí tiene un buen nivel de soporte que anteriormente el precio ya ha intentado romper varias veces y al mismo tiempo vemos que los máximos principales de precios están disminuyendo más y más. Tenemos un precalentamiento en este nivel y creo que en un futuro próximo el precio intentará romper este nivel nuevamente. También aquí tomamos el tiempo de 2 minutos con un margen teniendo en cuenta que la posible negociación pueda ocurrir o reversión del precio hacia arriba y esperemos el resultado. Bueno amigos, genial. Como puedes ver el precio muestra disminución y nuestra operación se cierra con un plus muy bueno. Por lo tanto tenemos 468 en el depósito y decido aumentar nuestra cantidad inicial más de 10 veces y esto es un gran resultado. Como puedes ver este indicador hasta ahora ha funcionado de maravilla, así que sugiero continuar y encontrar el siguiente punto de entrada. Una pequeña pausa para recordarte que si estás viendo este video y por supuesto te gusta, no se te olvide suscribirte justo en el botón que estás viendo acá. Como puedes ver el precio sigue bajando y aquí inmediatamente abriremos una operación a la baja ya que la línea verde se encuentra en la parte superior y todos los deslizantes están muy alejados entre sí. Además los principales máximos de precios en el gráfico están disminuyendo y últimamente el precio se está moviendo hacia abajo de manera más impulsiva y predominante con velas rojas, es decir, así entendemos que el precio tiene un buen potencial a la baja y es más probable que en el precio continúe moviéndose hacia abajo en una tendencia bajista en el corto plazo. Entonces te sugiero que veamos el resultado. Y bueno, nada mal, como puedes ver, el precio no tiene tiempo para mostrar una fuerte disminución en un minuto, pero al mismo tiempo nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada y aquí nos las arreglamos para ganar. Y sigamos considerando otra situación comercial. Entonces, como puedes ver aquí tenemos el precio moviéndose bastante impulsivamente y muestra un buen crecimiento en tal situación. Abriremos una operación por 2 minutos para un aumento con la línea verde que está en la parte superior. Además, como puedes ver, desde el nivel de soporte el precio hizo un buen rebote hacia arriba y mostró un buen crecimiento. Al mismo tiempo y hasta el punto máximo en el gráfico todavía hay suficiente espacio, es decir, como puedes ver, el precio tiene un buen potencial para aumentar y creo que en un futuro próximo
el precio seguirá subiendo. Y esperemos el resultado. Muy bien amigos, y como puedes ver en el gráfico hemos formado varias velas en una fila y el precio mostró un crecimiento. Por lo tanto aquí usted y yo obtenemos ganancias. Además el indicador en esta situación nuevamente resultó ser correcto y propongo continuar y considerar otra situación comercial. Y bueno, una última y pequeña pausa, no menos importante por supuesto, para recordarte, si tienes alguna pregunta, algo que no comprendas, lo único que tienes que hacer es dirigirte a los comentarios y por supuesto, si te gusta este video, deja un me gusta. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos el precio moviéndose en una tendencia bajista y lo que estamos viendo ahora es que está haciendo un retroceso hacia arriba. En tal situación abriremos una operación a la baja debido a que anteriormente se había producido una intersección de deslizamiento y la línea de color verde se ha ido hacia abajo. Entonces, además de esto, los máximos de precios en el gráfico están disminuyendo y como puedes ver anteriormente el precio ya ha hecho retrocesos a la alza. Tal retroceso que ahora vemos con usted en el gráfico, creo que en un futuro próximo el precio hará una reversión y continuará moviéndose hacia abajo en la tendencia bajista. Es teniendo en cuenta todo el retroceso, aquí tomamos un tiempo de 2 minutos y bueno, veamos el resultado. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario y muestra una disminución. Por lo tanto aquí usted y yo obtenemos ganancias y ya tenemos más de $2,000 en el depósito. Nos acercamos con mucha confianza a nuestro objetivo comercial. Creo que otra situación comercial para hoy será suficiente, así que vamos a buscarla. Aquí tenemos una buena tendencia bajista muy segura. El precio muestra una disminución y en tal situación abriremos una operación a la baja, ya que la línea verde del indicador ha bajado. También vemos que antes, después de un fuerte rebote hacia arriba, el precio hizo una reversión y continuó moviéndose hacia abajo. Al mismo tiempo, los principales máximos de precios siguen y siguen bajando. Todos estos puntos nos hacen entender que el precio tiene un buen potencial a la baja y creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia abajo en la tendencia bajista y veamos cómo se cierra nuestra operación. Excelente amigos, como pueden ver el precio continuó moviéndose hacia abajo y nuestra operación se cierra con un lindo plus. Es decir, en esta situación el indicador volvió a tener razón y nos sugirió un excelente punto de entrada. Por lo tanto, tenemos más de $4,000 en el depósito y nuestro objetivo comercial en esto se ha cumplido. Así que me fijo y salgo del mercado y hoy hemos negociado con usted sobre la base del análisis técnico, así ayudándonos con el indicador de Alligator. Como puedes ver, este enfoque funciona muy bien y como te das cuenta pudimos aumentar muy bien ese depósito inicial. Usted también puede usar esta estrategia en su comercio y asegúrate de analizar todas las situaciones en conjunto y no solo confiar en el indicador. Con este enfoque definitivamente tendrás muchos éxitos y bueno, con esto me despido el día de hoy. Y bueno amigos, el día de hoy ya me debo despedir de ustedes. Espero que hayan llegado hasta el final de este video y que hayan obtenido muchísima información el día de hoy. Les recuerdo que si quieren ser parte del mejor canal en Telegram, lo único que tienen que hacer es comentar a mi Telegram personal la palabra equipo.